Persecución a los cristianos bajo Trajano. Vamos a encontrar que en el año 109 y 111 después de Cristo, Pilinio, un joven que fue enviado por el emperador a la provincia de Bitinia para ser gobernador. Durante su mandato, Pilinio se encontraba a los cristianos y de hecho Pilinio escribe sobre esto al emperador. Al parecer, el número de los cristianos en Bitinia, donde gobernaba Pilinio, pues era notable, pues de hecho en la carta de Trajano Pilinio le dice que los templos paganos no había nadie. No había nadie, estaban prácticamente abandonados y que no se encontraban compradores para la carne sacrificada a los ídolos. Además le dice Pilinio al emperador, como un mensaje urgente, el contagio de esta superstición ha penetrado no solamente en las ciudades, sino también en los pueblos y en los campos. En todo caso, Pilinio hizo traer ante sí a los acusados y comenzó uno por uno a decirles que necesitaban quitarse de su fe, negar su fe automáticamente, negar sus creencias y dejar de practicar lo que ellos practicaban. Y de hecho, en estas acusaciones que Pilinio hacía, hubo muchos cristianos que negaron ser cristianos. Pilinio sencillamente de los cristianos requería que invocaran a sus dioses, a los dioses paganos, que adoraran obviamente al emperador ofreciéndole vino e incienso ante su estatua y que maldijeran a Cristo. Quienes seguían las instrucciones claramente eran puestos en libertad, se olvidaban de ser muertos o ser condenados. Según le dice Pilinio a Trajano que era imposible obligar a los verdaderos cristianos a hacer estas cosas. Pilinio, siguiendo las órdenes del emperador, había prohibido las reuniones secretas y de hecho los cristianos ya no tenían el mismo derecho de poder reunirse como antes lo hacían. Pero para los cristianos que persistían en la fe, aún estando en el juicio, que en este juicio se ofrecía 3 oportunidades de poder absolutamente renunciar a su fe completamente, al mismo tiempo que se les amenazaba también. Esto era o que la dejas de las buenas o la dejas de las malas. Pero si ninguna de las dos quieres, es decir, ni con amenazas, ni con promesas, tienes que ser muerto. Y esto a los que persistían, pues el gobernador no tenía de otro sino que matarlos. Ahora Pilinio, viendo las largas listas de personas que eran cristianas y estaban siendo acusadas delante del emperador, delante del gobernador, Pilinio se vio forzado a poder investigar sobre el asunto con más detenimiento, es decir, en qué consistía la verdad del crimen de estos cristianos. Y se dio cuenta pues, que el crimen de los cristianos pues, simplemente era cantar himnos a Cristo como a Dios, hacer votos delante de Él, es decir, como no robar, no adulterar, u otros pecados que conocemos. Y también se reunían claramente para comer, para celebrar la Santa Cena, donde no se hacía ninguna otra cosa contraria a la ley, tanto que está en la palabra de Dios como la que establecían los romanos, y las buenas costumbres que ellos tenían. Todo esto le causó a Pilinio confusión, porque también se planteaba como gobernador un difícil problema de justicia. O sea, ¿se debe castigar a los cristianos solamente por llevar ese nombre? ¿O era necesario probarles algún crimen que en realidad estaban cometiendo? ¿O qué es lo que estaba sucediendo? Esto se preguntaba en sí Pilinio. Viendo todo esto, Pilinio se encargó de suspender todo por el momento, mientras le escribió una carta al gobernador diciéndole los datos que ya hemos mencionado. La respuesta del emperador fue que no hay una regla general que pueda aplicarse en contra de tales casos. Por una parte, el crimen de los cristianos no es grave, se puede decir de esta manera, como para emplear los recursos económicos del Estado y poner a estas autoridades romanas a buscarle. Pues no era tampoco el caso, pero por otra parte, si alguno de estos les acusaba, es decir, si algún pagano, si alguna persona acusaba a alguien de ser cristiano y estos cristianos se negaban a adorar a los dioses, estos serían castigados. Por último, el emperador le dice a Pilinio que no debe aceptar acusaciones anónimas, pues esta práctica era indigna en su época. Ahora bien, aunque la decisión de Trajano no tenía un sentido lógico, lo tenía político. Tenía un sentido político, porque Trajano comprendía lo que Pilinio le decía, que los cristianos no cometían un crimen en contra de la sociedad o en contra del Estado, pero por lo tanto los recursos del Estado no debían emplearse en buscar a los cristianos, sino en asuntos más urgentes que en la búsqueda de los cristianos. Pero una vez que el cristiano era delatado y traído ante los tribunales imperiales, era necesario obligarle a adorar a los dioses, era necesario obligarle a adorar a los dioses del imperio, o, si no, castigarle. De otro modo, los tribunales imperiales perderían toda la autoridad.
Claramente podemos ver que el culto al emperador era uno de los vínculos que unían al imperio, y negarse en público a rendir a este culto equivalía como romper ese vínculo. Las indicaciones de Trajano no parecen haber sido creadas sencillamente en respuesta a la carta de Pilinio, ni tampoco parecen haberse limitado a la provincia de Bitinia. Al contrario, a través de todo el siglo II y buena parte del tercero, esta política de no buscar a los cristianos, pero también se les castigaba mientras se les acusara, porque esta fue la política que siguió en todo el Imperio Romano. Además, aún antes de la carta de Trajano ya parece haber sido esa práctica. Además, aún antes de la carta de Trajano podemos ver que ya esta práctica ya era común, según puede verse en las 7 cartas de Ignacio de Antioquía.